Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la gran Pedro Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre el tema de los gentiles en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y mostrarles una de las varias maneras como podemos mostrar que salvación solo es para Israel, y no para mostrar que el evangelio de los apóstoles Pablo y Pedro solo fue a Israel, okay, a los israelitas perdidos, cuales estuvieron viviendo como los gentiles, okay, para mostrar y comprobar que salvación solo es por Israel. Y al fin del día, aunque tenemos constantemente diferentes grupos de cristianos y de edomitas y de hasta otros israelitas aguitados, okay, aunque quieran querer contradecir esa verdad bíblica, este narrativo profético y este entendimiento de la escritura. Al fin del día, la escritura claramente nos muestra que este libro nos pertenece a nosotros, okay, nos ha pertenecido a nosotros y va a continuar a pertenecer a solo nosotros, okay, porque como es evidente, Israel siempre ha sido y siempre va a ser el pueblo elegido del Señor. Israel hoy en día, consistiendo primariamente de los llamados morenos, latinos y indios indígenas, y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra, los israelitas extranjeros que sí se van a salir de las otras naciones, apareciéndose como las otras naciones, pero según el linaje de sus padres, según el espíritu, son israelitas. Okay, entonces en este video quise entrar para mostrar una de las diferentes maneras como se puede planamente comprobar esto según el tema de los gentiles y según las cartas de Pablo, que es lo que en el mundo gente les gusta sacar para tratar de contradecir el narrativo bíblico. Pero como vamos a entrar bien breve, el narrativo es sólido, y las cartas de Pablo están de acuerdo con el narrativo bíblico de Israel, solo siendo para Israel, como y la razón por qué es que estos individuos en el mundo no lo pueden entender, es porque no se les fue dado para recibirlo, para entenderlo, sino que fueron cegados por el Señor. Entonces vamos a comenzar aquí en Salmos 148 y 14. Dice: ensalza también el cuerno de su pueblo, la alabanza de todos sus santos. Okay. Bien breve aquí, está hablando de cómo el Señor ensalza el cuerno de su pueblo, cual es Israel. El cuerno representa la gloria. Okay. Ensalza también la gloria de su pueblo, la alabanza de todos sus santos. Okay. Y esta palabra aquí, santos, okay, significa básicamente separados, ungidos, electos, seleccionados, favoritos, okay, escogidos, para ser santificados en el Señor. Okay. Y continuando dice: aún de los hijos de Israel, un pueblo cercano a él, alabad al Señor Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Entonces este término de santos, es que esta palabra, este título, solo aplica a una gente. Esta gente es la nación de Israel. Okay, ahora tomando esta información, vamos ahora de aquí brincar a la próxima escritura, okay, con este entendimiento de esa palabra santos y de a quién la aplica. Y igualmente pueden leer en Salmos 55 para respaldar que ese término solo aplica a Israel, okay, porque es escrito que los santos son los cuales hicieron un pacto con el Señor por sacrificio, y Israel y solo Israel es el cual el Señor hizo un pacto
con sacrificio, hablando de cuando estuvimos en el desierto después de siendo salvados de Egipto. Romanos 1 y 7. Ahora vamos a brincar, a la primera carta de Pablo en el Nuevo Testamento, que esto es bien plano para los cuales han recibido el Espíritu Santo, el entendimiento. Todo lo que tiene que hacer es nomás poner con el entendimiento de quiénes son los santos, poner la palabra santo, o santos, o saint, o saints, en el word search, y ahí van a salir todas las escrituras en donde es escrita esa palabra, y pueden entrar ahí y leer esas escrituras para planamente ver que no solo las cartas de Pablo fueron escritas a israelitas, pero que igualmente que esa es la misma gente con la el Señor nos dijo, Él vino para salvar y para redimir para atrás al Padre. Solo que los que sabían que eran israelitas lo rechazaron. Y entonces de ahí fueron enviados Pablo y Pedro, para dar las buenas noticias, el evangelio a los israelitas, cuales no sabían que eran israelitas, cuales eran descendientes de los cuales cesaron de su heredad, por ejemplo, durante los tiempos de el rey Antíoco, de Grecia, cuando por decreto y consecuencia de muerte causó que cualquier que se llamaba israelita o que vivía como israelita y seguía las leyes fuera puesto a muerte. Después de tantas generaciones de israelitas viviendo de esa manera y olvidándose de quién eran, tenemos el resultado en el Nuevo Testamento, con israelitas viviendo totalmente como las otras naciones sin el entendimiento de quién son. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, entonces esta es la carta de Pablo hacia los romanos, hacia la iglesia en Roma, hacia los israelitas en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces aquí el apóstol Pablo no le está escribiendo a todos los romanos, no le está escribiendo a todos viviendo en Roma. Él está planamente escribiendo esta carta, a los amados de Dios, llamados a ser santos en Roma. Gracia a paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yahushua. Entonces aquí, boom, right off the bat, tenemos evidencia comprobando que la carta de Pablo hacia los romanos fue escrita a solo israelitas. Y para más evidencia pueden leer Romanos 9 y Romanos 11. Ahora vamos a brincar. Y solo tomé ciertas escrituras de la lista que salió cuando solo puse la palabra santo, man. Próxima escritura. 1 Corintios 1, la segunda carta de Pablo hacia los israelitas en Corinth, en la ciudad de Corinth. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh. Ahora, bien breve, el nombre del Padre, cual el mundo llama a Dios, cual el mundo llama a Jehová o Yahweh. Su nombre verdadero en el hebreo antiguo paleo es Yahweh. Yahweh en el hebreo antiguo paleo. Su nombre significa Él es o Él existe. Y el nombre de nuestro Señor, cual el mundo llama a Jesús, cual el mundo llama a Yeshua. Su nombre verdadero es Yahushua, el Salvador. A Pablo, llamado a ser apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces aquí, de nuevo, esta carta es escrita a la iglesia que está en Corinto. No a todos, sino que la iglesia que está en Corinto. Y ahorita vamos a leer de quién esa iglesia consiste. Cuál gente, cuál raza de gente.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Yahushua, llamados a ser santos. Solo los israelitas son llamados santos. Solo los israelitas son santificados en Yahushua. Si es que creen en Yahushua, claman a su nombre, se arrepienten de sus pecados, ¿ok? Y lo siguen en sinceridad y en verdad, ¿ok? Claro, la razón por qué estos israelitas son llamados a ser santos es porque están siendo llamados para atrás a su identidad de ser israelitas, llamados para atrás al Padre Yahweh por medio de Yahushua, el mediador. Porque a un tiempo estuvieron perdidos en el mundo, viviendo y llamándose griegos, romanos, corintos, ¿ok? Tesalonicenses, ¿ok? Colosenses, efesos, ¿ok? Filipanos. Igualmente como hoy, israelitas, primariamente en las Américas, perdidos sin el entendimiento de quién son, llamándose americanos, llamándose African Americans, llamándose Mexican Americans, Latino Americans, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, caribeños, jamaiqueños, puertorriqueños, costarriqueños, peruanos, cubanos, ¿ok? Nombres que se les fueron dados a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Yahushua, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Yahushua en nuestro Señor y el de ellos. ¿Ok? Próxima escritura. Según Corintios, la segunda carta de Pablo hacia los corintios, para comprobar más, ¿ok?, que estas cartas solo fueron escritas a los israelitas, ¿ok?, los cuales el Señor vino, los cuales el Señor murió, ¿ok?, empezando con el remanente, el tercio, cual lo acepten, ¿ok?, los mismos cuales el Padre Yahweh escogió para ser su pueblo santo, porque como está escrito, el Señor no cambia, ¿ok? 2 Corintios 1 y 1, y en la mayoría de las cartas de Pablo, en el primerito capítulo, el apóstol nos dice él mismo para quién son estas cartas, a quienes que les aplican estas cartas, ¿ok? Estas letras. Si es que, puede uno entender a quién ese término santo, ¿ok?, les aplica. Junto con varias otras cosas que están escritas en estas cartas para comprobar que solo son para los israelitas, pero solo los cuales han recibido el Espíritu Santo y el entendimiento del Señor lo van a poder recibir y entender. 2 Corintios 1 y 1, Pablo, apóstol de Yahushua por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Ok? Plano. Vamos a brincar. Próxima carta. Carta de Pablo hacia los Efesos. Efesos 1 y 1. Pablo, apóstol de Yahushua. Y mira cómo bien similarmente empiezan estas cartas. ¿Ok? Pablo, apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh, a los santos que están en Efeso y a los fieles en Yahushua. Plano, man. Estas cosas solo fueron escritas hacia los israelitas, hacia las iglesias de israelitas en estas áreas. ¿Ok? Misma gente cual el Señor murió. Y no hay nada que nadie en este mundo pueda decir para contradecir esto. Porque esta verdaderamente es la verdad. ¿Ok?
Filipenses 1:1. Y otra cosa de que notar es que estas cartas fueron escritas de Pablo hacia las iglesias de israelitas en estas áreas. Y cuando nos enfocamos en cómo él estaba hablando hacia estas iglesias, son en muchos casos palabras bien íntimas, porque en ciertos casos él conocía, los líderes de estas iglesias, conocía a los miembros de estas iglesias, viajaba hacia estas iglesias, ¿ok? Como por ejemplo, los corintios, les tuvo que, escribir 2 cartas porque eran los más rebeldes, cuando leen, leen de cómo estos israelitas estuvieron, en ciertos casos viviendo como salvajes, todavía, reteniendo las costumbres del mundo y de las otras naciones y trayéndolas dentro trayéndolas dentro de las congregaciones y repitiendo tales actividades sucias. Okay. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Yahushua, a todos los santos en Yahushua que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Próxima. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh, y nuestro hermano Timoteo, a los santos, y fieles hermanos en Yahushua que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yahushua. Plano, plano. Es tan plano que ni se necesita que explicar tanto, Pero de nuevo, a los cuales han sido activados y levantados por el Señor, lo van a recibir. Pero a los demás del mundo, sean 2/3 de la nación de Israel, cual el Señor ha cegado, o las otras naciones, esto se puede explicar cientos de diferentes maneras, con preceptos, con evidencia, con historia, con todo tipo de diferente ángulo, pero al fin del día no lo van a recibir, no lo van a entender, porque no se les fue dado, porque no fueron, porque el Señor porque el Señor Él mismo los ha rechazado. Y en ciertos casos sí lo van a entender, pero por su orgullo lo van a negar y van a tratar de contradecirlo, siendo burlones y demonios. 1 Tesalonicenses 3. Y 13. Dice, a fin de que Él confirme vuestros corazones irreprensibles en la santidad delante de Yahweh, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Yahushua con todos sus santos. Plano, plano. Solo la elección de la nación de Israel son los cuales son y serán, ¿cuál es la palabra? Sin mancha, y sin culpa delante del Señor cuando Él regrese según predestinación. Irreprensibles en la venida de nuestro Señor Yahushua. Los santos. Ahora, para concluir, según Tesalonicenses 1:10, hablando del regreso de nuestro Señor, dice, cuando venga para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que creen, porque nuestro testimonio entre vosotros fue creído en aquel día. Entonces, cuando regrese nuestro Señor Yahushua, los cuales Él glorificará
será el remanente cual Él salvará de la nación de Israel, porque según profecía bíblico, 2/3 son predestinados para ser destruidos en sus pecados, en sus rebeliones, siendo cegados por el Señor Él mismo, para que no se arrepientan y sean salvos, para cumplir profecía bíblico, el propósito del Señor. Balance siendo que cuando establezca su reino sobre la tierra, los hijos y hijas de ese remanente, de ese tercio, serán esos 2/3 cuales fueron destruidos y regresarán como bebés, para cumplir el segundo pacto, teniendo las leyes programadas en sus espíritus, siendo perfectos y ya no más pecando, todos teniendo memoria de todas nuestras vidas pasadas, incluso nuestras vidas en el último imperio impío sobre la tierra, el de Esaú antes del regreso de nuestro Señor. Tendrán sí por un tiempo los 2/3 que vivir con una humillación de sus errores, pero el balance siendo que el Señor Él mismo nos dijo que inevitablemente todo pecado será perdonado. En esto todo Israel es salvo, cumpliendo la profecía, y el narrativo bíblico no es quebrado, no es contradecido. Pero con eso espero que fueron edificados, dando toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahushua. Shalom.